Tenemos a nuestro invitado Arián Alejandro para comentar sobre diversos deportes. Hoy sobre el fútbol, porque este martes la noticia es la inclusión de 4 jugadores que compiten en torneos internacionales para la selección cubana de nuestro país. Primero, Arián, conozcamos a estos 4 hombres: Onel Hernández, Joel Apesteguía, Carlos Vázquez y también Jorge Luis Corrales. Comencemos por la saga, que es donde más deficiencias ha tenido en los últimos años nuestro equipo. Vázquez y Corrales. Así es, Sevilla, por supuesto también saludarte a ti, al colectivo, a toda la teleaudiencia. Vázquez y Corrales, jugadores que ya tienen una larga trayectoria en ligas internacionales, a pesar de que Carlos Vázquez es un jugador joven. Y quizás comenzamos por este jugador capitalino que ha pasado sobre todo por la cantera del Atlético de Madrid. Sí, quizás no tuvo el protagonismo que otras figuras, pero ¿cuántos de los que pasan por la cantera del Atlético, del Barça, Real Madrid, habló de España, otras canteras importantes en clubes de las grandes ligas del viejo continente, cuántos realmente logran llegar a los primeros equipos de de esos clubes? Es decir, lo más importante es que logró, beber de la experiencia de estar en una cantera tan importante como la del Colchonero. Después ha pasado por el Alcorcón B, cedido en diferentes equipos, Salamanca, en el Navalcarnero, y en este último ha logrado establecerse, en la segunda B, categoría, la tercera categoría del fútbol español, y aquí ha logrado incluso llegar a jugar Copa del Rey. ¿Sí? Es decir, es un aspecto importante porque fue titular, un equipo que logró eliminar, por ejemplo, al Eibar, que ahora mismo está en primera división del fútbol español. Entonces, estamos hablando de un jugador capacitado para jugar en la saga central o como lateral derecho y que puede aportar solidez en la saga precisamente, y esto lo podríamos analizar ya cercano al partido Cuba-Guatemala. En el caso de Corrales, que sí ha estado con la selección cubana, un impasse, como ha ocurrido en otras disciplinas colectivas de nuestro país, ahora logra regresar, lo ha hecho su carrera en la MLS, y aquí hay un punto importante, es decir, un jugador cubano en la MLS, en Estados Unidos, ahora lo va a hacer en este 2021 en la USL, es decir, segunda división del fútbol estadounidense, que logra jugar, o que se ha logrado, o que va a lograr jugar con el equipo Cuba. No es el primero, porque ya Paradela incluso logró jugar en la USL bajo el auspicio de la federación, pero bueno, también es un punto importante que un jugador como Corrales que pueda estar en este elenco cubano. Vamos entonces a los delanteros, Onel Hernández y Joel Apesteguía. Onel, de quien veíamos unas imágenes hace unos instantes. Así mismo es, Onel, y ya lo decías en la presentación del espacio, es el de más repercusión, incluso recordar aquel tuit del Norwich que pudo estar convocado en su momento ya por el equipo Cuba para los partidos previos de la Liga de Naciones o clasificatorios a la Liga de Naciones 2019. Onel Hernández con el Norwich, que ya ha probado las mieles de la Premier, que ha logrado incluso marcarle un equipo como el Manchester United en Old Trafford, es decir, en uno de los estadios míticos de Europa, que ahora mismo con su club vuelve a estar en condiciones de clasificar nuevamente a la primera división del fútbol inglés. Jugador que debe ser el estandarte, la bandera, como así lo señalaban muchos aficionados y especialistas para esta selección cubana. Y Apesteguía, que ya incluso ha jugado campeonatos nacionales cubanos cuando tenía otra estructura, capitalino, que ha logrado, o que en su momento, recuerdo que aquella estructura, La Habana tenía 2 equipos, tenía Industriales, tenía el equipo de La Habana, que era el principal, y bueno, Apesteguía, que pasó, reitero, por el fútbol capitalino, que ya conoce el ambiente del fútbol cubano y será otra pieza clave, aportará experiencia, y ha estado en 2 previas, tanto de Champions como de Europa League, y aquí ha puesto también el nombre de Cuba de manera internacional, y es un punto a favor de él y por supuesto del equipo cubano. Nos hablas de que Apesteguía trae experiencia a nuestra selección nacional, pero también muchos se preguntarán ¿qué pueden aportar estos hombres al equipo Cuba? Bueno, pueden aportar, además de experiencia, un nivel cualitativo superior en cuanto a la selección de lo que pueda mostrar tanto ante Guatemala como frente a Curazao. Realmente el impacto que va a tener estas 4 figuras va a ser importante, porque van a tratar de darle una visibilidad al fútbol cubano a nivel internacional diferente a la que se tenía o a la que se tiene hasta el momento, porque Cuba, cada vez que participa en un evento internacional, con el retroceso que ha tenido en su fútbol, en resultados, y lo hablábamos en una emisión anterior, en décadas anteriores, los rivales, sinceramente y con todas las letras, decían, bueno, vamos a chocar contra un equipo que tiene un fútbol muy primario, muy amateur, muy básico, y esto podría cambiar, reitero, con el impacto que puedan aportar estos jugadores. Claro, hay que ver cómo Pablo Elier los encaja en el esquema. Nunca han jugado
Bueno, Corrales sí ha estado con la selección, pero así mismo es. En el caso de Carlos Vázquez, en el caso de Donel, no han jugado nunca con estos futbolistas y hay que ver cuál sería el entendimiento, pero impacto positivo yo creo que sí van a tener. Bueno, vamos a ver qué impacto tendrá y también hablaremos sobre otros temas más adelante, porque ahora continuemos con la historia del exfutbolista Ángel Horta Mora, gloria deportiva, quien se mantuvo unos 6 años como atleta activo en la Selección Nacional de Mayores y participó en diversos eventos en Cuba y en el extranjero. Hoy, máster en Ciencias, Horta es el coordinador de la carrera de Cultura Física en el Centro Universitario del municipio camagüeyano de Florida y se siente comprometido con la formación de nuevas generaciones. Mi nombre es Ángel Horta Mora, toda una vida dedicada al deporte del fútbol. En el año 1978 me traslado hacia La Habana a cumplimentar los estudios de la carrera de Cultura Física en el Instituto Superior de Cultura Física. Realmente allí es donde consolido mi actuación como jugador y en el 79 paso como invitado a conformar la fila de la preselección nacional de mayores. En el 80 esta situación se hace efectiva. 15 días antes de salir para la Olimpiada decidieron no incluirme en el equipo de la Olimpiada. Más tarde participo en la eliminatoria mundialista del año 81 y realmente 20 días antes de salir a la hexagonal mundialista en Honduras me operaron de apendicitis y no me reincorporaron a la selección nacional. Regreso a ella en el año 1985 y entonces es cuando participo en el 86 en los Centroamericanos de República Dominicana, Santiago de los Caballeros y en el Panamericano de Indianápolis 1987. Ahí en los Centroamericanos obtuvimos la medalla de oro. También participé en la Olimpiada Mundial de los Juegos Universitarios de 1979 y en los Juegos Centroamericanos Universitarios de 1982. 6 años en los equipos nacionales y realmente conocimos 4 continentes en todo este endiabular deportivo. El fútbol para mí es la vida. Tenía condiciones para practicar el béisbol, pero mi elección fue jugar fútbol. Después que pasé 7 años de comisionado provincial, se me propuso continuar mi carrera deportiva como entrenador, pero yo decidí asumir la responsabilidad como coordinador de la carrera de Cultura Física. Por lo tanto, creo que mi labor vinculada al fútbol ha conllevado que mi vida trascienda en el ámbito deportivo. En la actualidad, llevo 18 años en el Centro Universitario Municipal de Florida y ahí me siento a gusto viendo cómo nuestros alumnos se convierten en excelentes profesionales. A las nuevas generaciones les digo, voluntad, no olviden la disciplina y si aman, en este caso, el fútbol, dedíquenselo a él. Continuamos hablando sobre el fútbol cubano y la convocatoria para las fechas mundialistas ante los equipos de Guatemala y Curazao. Hablamos de 4 nombres que se incorporan, pero hay otros hombres que compiten en diferentes latitudes del mundo que podrían incorporarse a nuestro equipo. ¿Alguien queda fuera? Así mismo es Sevilla. Por cierto, cuando hablábamos de Apesteguía, se daba a decir que juega en el Tres Fiori de San Marino. Hablábamos de sus participaciones en previas de Champions y Europa League, pero bueno, no mencionábamos exactamente el club donde se desempeña. En el caso del quinto jugador que ya está en el registro de noviembre de 2020 es Marcel. Sí ha dicho que se siguen negociaciones con este jugador, que ahora lo hacen en el Alajuelense, y que se ha convertido en la referencia goleadora de este club en el poco tiempo que llega, desde enero de este 2021, y la referencia goleadora de la liga como tal. Fue el líder anotador de la pasada temporada 2020 de Costa Rica. Entonces es una de las grandes ausencias, quizás la más notable por ya estar dentro del registro, pero hay otros jugadores, Antonio, que podrían estar. En el caso del portero Raico Arrozarena, también otro portero como Cristian Joel, que lo hace en el Sporting de Gijón. Es decir, se ha hablado de una gama de jugadores, un amplio diapasón de figuras, como en el caso de los mencionados, los 4 mencionados, que no están en el registro actualmente del fútbol cubano, pero que podrían, ¿por qué no?, llegar a él y, digamos, conformar una selección aún más competitiva. Esto, por supuesto, obligaría a los que están en casa a superarse. Claro, y también tendría que buscar alternativas la Federación Cubana de Fútbol para poder superar a esos jugadores que tiene en casa. Y vamos entonces a hablar sobre el tema del fútbol cubano, específicamente en la raíz. ¿Es la solución que se convoque a estos jugadores para mejorar el fútbol cubano? Sencillamente la respuesta es no. Esta no es la solución para el fútbol cubano. Es una solución inmediata para lavar la imagen, como hemos comentado en otras ocasiones, de la selección cubana. Porque realmente lo que hemos podido ver de Cuba en Copa Oro, ahora en la Liga de Naciones, incluso ausencia en la Copa del Caribe, eliminado en fase previa, en fase clasificatoria, da a entender que la imagen que tiene ahora mismo el mundo del fútbol cubano es bastante gris, sobre todo también además por la falta de actualización que ha tenido
para incorporar a estas figuras que podrían ya haber estado desde quizás hace un par de años, quizás 3, porque la medida de que jugadores contratados puedan estar en selecciones nacionales viene de 2013. Sí. Entonces, el fútbol cubano ha estado realmente algo atrasado en cuanto a este aspecto. Y en el caso del ya el fútbol como tal en casa, como bien comentábamos, la solución es realmente, digamos, pensar más en un campeonato nacional con características realmente que pueda potenciar figuras, sobre todo a los jóvenes. A veces incluso he conversado con personas vinculadas al fútbol cubano que se le ha impedido jugar a futbolistas que tienen alrededor de 17, 18 años porque lo ven todavía en categoría juvenil en el campeonato nacional. Y yo me pregunto, si el jugador tiene talento y puede ser, digamos, o dar más de los que están en el campeonato nacional, ¿por qué no estar? ¿Por qué privar a este jugador que además tiene un campeonato juvenil de pocos partidos? Y como esto podría mencionarte muchísimos ejemplos. La verdad es que el fútbol cubano atraviesa por un momento de reconstrucción, un momento de evolución. Hay que recordar que hace 2 años se decidió cambiar la estructura competitiva en nuestro país en la primera categoría, se creó el torneo de apertura, el torneo de ascenso, pero creo que la mayor deuda que tiene el deporte con sus atletas y también con la afición cubana es la contratación de jugadores en ligas extranjeras. Son muy pocos los que están compitiendo fuera. Muy pocos, bajo el auspicio de la federación, ha ido aumentando y sobre todo enfocado a República Dominicana. Hay que buscar ligas del área, realmente Sevilla, potenciar al jugador cubano, visibilizarlo más, que puedan estar en ligas más competitivas para que esto pueda revertirse después en la selección, que reiteramos, no es el único objetivo del fútbol cubano, pero sí, al menos en cuanto a selección, que ha sido el tema que hemos abarcado en esta jornada. Y lo otro, en el caso de la selección cubana, sí, definir un modelo de juego, que es un punto importante, y con estos jugadores que ya se pueden decir que se han incorporado y otros que pueden llegar, digamos, puede ser el punto de partida para definir exactamente a qué desea jugar el equipo Cuba. Muchas gracias, Arián, por tu presencia en nuestro espacio Zona Deportiva. Así ponemos el punto final a esta emisión de Cubavisión Internacional. No tenemos tiempo para más, aunque quisiéramos seguir conversando y compartiendo con ustedes. Gracias, muchísimas gracias por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión.